partamos con la ayudantía, tengo... Esto se aleja un poco de la tarea, y en realidad es como el paso siguiente, porque hasta la semana pasada habíamos visto ley de Biot-Savart, ¿cierto? Lo vimos en dos casos distintos, donde la ley de Biot-Savart, como habíamos conversado también ese día, es como un análogo a lo que era la ley de Coulomb, o integrar los campos eléctricos, por ejemplo, directamente para encontrar el campo, o integrar las cargas, en verdad, y ahora integrar las contribuciones de las corrientes. Sí, eso era la ley de Biot-Savart, pero también en electrostática teníamos esta simplificación como del cálculo, y que nos servía también para hacer cosas un poco más complejas, como lo que era la ley de Gauss. Y análogo a eso aquí en magnetostática, para calcular campos magnéticos, existe la ley de Ampère, ¿sí? Tiene una pequeña diferencia, y es que no es tan global en el sentido en el que esta ley de Ampère depende de que las corrientes sean, ¿cómo se llama esto? Estacionarias, ¿sí? Porque si no se modifica un poquito, y eso se va a ver quizá un poco más adelante en el curso, quizá en otro curso, si es que esto es de ingeniería eléctrica, en otro curso van a ver qué es lo que viene después, cómo va a modificar esa ley de Ampère un poco. Pero hasta acá, lo que nosotros conocemos es que esta ley de Ampère, similar a la ley de Gauss, que no, en electrostática teníamos que la ley de Gauss me decía algo así, o que de forma integral, que de forma integral me decía algo como esto. Ahora en magnetostática, tenemos algo similar para el campo magnético, pero que se ve de esta forma. El rotor del campo magnético es igual a μ0 por las corrientes, mentira, por las densidades de corriente. ¿Sí? Y que, análogo a esta ley de Gauss, ahora B.dl, si un circuito cerrado, es igual a μ0 por las corrientes enlazadas por ese circuito. ¿Sí? Que básicamente como decir corrientes encerradas, pero no se encierran las corrientes porque fluyen, entonces enlazo, ¿sí? Amarro corriente. Esa es la idea. Entonces, ya, entonces vamos a ver cuál es la utilidad, porque ya vimos la parte de integración directa. Vamos a ver entonces la utilidad de esta ley de Ampère, la vamos a ver de las dos formas que están acá, que es la forma integral y la forma diferencial. La forma integral es más útil para calcular el campo magnético, mientras que la forma diferencial es más útil para calcular corriente. En general se usa cuando tengo el campo y quiero calcular las corrientes, ¿sí? Y la ley diferencial, al contrario, es cuando conozco las corrientes, me es más fácil calcular el campo. O sea, me es útil para calcular el campo. Entonces, vamos a ver el primer problema. También vamos a ver un poquito de fuerza de Lorentz, que no sé si lo habíamos visto la vez anterior o lo habíamos hablado en algún momento. Bueno, aquí también existe esta fuerza eléctrica que está por Q, la carga que siente la fuerza por el campo. Y existe también esta fuerza magnética que es la carga que siente la fuerza por la velocidad que tiene esa carga, plus el campo magnético. ¿Sí? Entonces, en electrostática, toda carga que tenga carga, toda partícula que tenga carga, siente una fuerza debido a un campo magnético, a un campo eléctrico externo. En magnetostática, los campos magnéticos producen fuerzas a las partículas cargadas siempre y cuando estas tengan movimiento, ¿sí? Tengan una velocidad. Ya. Entonces, veamos el primer problema, que nos dice: un cilindro infinito de radio A se dispone de modo que su eje coincide con el eje cartesiano z-tongo. Ver figura. Si el cilindro transporta una densidad de corriente homogénea, J igual a z-tongo y sub 0 dividido en pi al cuadrado. Calcula el campo magnético sobre el eje X para X mayor que 0.
B, además del cable cilíndrico considera ahora un cable delgado que transporta una corriente I igual a menos I sub 0 en Z, en el eje X para X que están entre 0 y B. Calcule la fuerza que el cilindro ejerce sobre un trozo de cable de largo L y suponga ahora que una vez un cable infinito se dispone, que en vez de un cable infinito se dispone a la misma distancia B del cilindro un anillo de radio C, el cual transporta una corriente I sub 0. Si C mucho menor que B, de modo que el campo se puede considerar uniforme en cualquier punto del anillo, calcule la fuerza que el cilindro ejerce sobre el anillo. Ya. De hecho, algo de lo que vamos a hacer aquí, por lo que pienso, les va a servir como para la tarea y en algún momento lo van a notar cuando hagan la tarea, ¿sí? Así que vamos con la parte A, donde nos pide, si no me equivoco, calcular el campo magnético para todo X mayor que X0. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de un cilindro y, al igual que en electrostática, cuando queríamos ocupar esta ley de Gauss, ¿cómo se llama esta? Integral, teníamos que asumir cosas sobre el campo, ¿sí? Teníamos que saber, poder suponer que el campo apuntaba en ciertas direcciones, dependía de ciertas variables, para que nos fuera útil, ¿cierto? En magnetostática vamos a tener que hacer lo mismo, y eso quiere decir que vamos a tener que elegir también un sistema de coordenadas en el que nos sea fácil describir esa simetría, ¿sí? Entonces, aquí no vamos a usar directamente cartesiana, vamos a usar coordenadas cilíndricas, vamos a ver cómo podemos eso utilizarlo en este problema para después calcular cuánto vale en particular en el eje X, ¿sí? Como cuánto vale en particular el campo dependiendo solo del eje X, si nos vamos solo en el eje X. Entonces, primero me dicen, toma en cuenta solo el cilindro, solo este cable cilíndrico que tiene, si no me equivoco, radio A, ¿cierto? Radio A, y tiene una corriente J que circula por acá y me dan el sistema de referencia, que es algo así, X, Y y Z. Entonces, de la misma forma que cuando calculamos campos eléctricos, las distribuciones de carga delimitaban, eh, delimitaban regiones en el espacio, como lo que está encerrado por la carga, lo que está dentro de la carga, lo que está afuera, como donde hay carga o donde no hay carga, dependiendo si eran carga volumétrica, densidad de carga volumétrica o no. Las corrientes hacen lo mismo, ¿sí? Las corrientes me definen ciertas regiones. Aquí tengo una región en donde hay corrientes, ¿sí? Que es todo este sector de acá dentro del cilindro, y una región donde no hay corrientes y me estoy alejando, por ejemplo, de las corrientes, que es fuera del cilindro. Entonces, en la región ρ, lo voy a decir R mejor en verdad, porque estoy acostumbrado a usar R para todo. R menor que A, voy a tomar entonces un camino, recordemos que, perdón, este no es una doble integral. Mi ley de Ampère integral se ve de esta forma. Mu0 y enlazado. Entonces, un camino cerrado. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Definirme ahora, a diferencia de la ley de Gauss, donde usábamos una superficie, aquí vamos a usar un camino, ¿sí? Un circuito. Porque hay un circuito arbitrario que nosotros nos vamos a dar y que va a cumplir con que tiene un radio menor que A, ¿sí? O que los radios están dentro de ese rango. Estamos dentro de la región en la que estamos calculando. ¿Cuál es el camino? Porque al igual que en electrostática, perdón por ser tan como molesto con la weá, pero, pero como que es súper análogo, ¿sí? Entonces, vamos a usar un camino que sea conveniente para nosotros. ¿Y cuál es el camino conveniente? Porque esto es verdad para cualquier camino, ¿sí? Para cualquier camino va a funcionar esto, pero vamos a usar el más sencillo que sea conveniente para nosotros para calcular el campo. Y tenemos que asumir cosas sobre los campos. Entonces, para encontrar cuál es el camino conveniente, tenemos que saber cuáles son las suposiciones sobre el campo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a subir sobre los campos? Los campos magnéticos lo que hacen es envolver a las corrientes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo un cable, y eso lo vimos la semana pasada cuando calculábamos esta ley de Biot-Savart, más o menos qué es lo que pasaba. Cuando yo tomo una corriente, solo un hilo de corriente, ¿cómo se forma un campo magnético? Un campo magnético que envuelva las corrientes, de tal forma de que si yo tomo, por ejemplo, esa corriente con mi mano derecha,
y mi pulgar apunta en la dirección en la que va la corriente, mis dedos apuntan en la dirección en la que envuelve el campo magnético, ¿sí? Alrededor de esta cosa. O, si se los dibujo acá, el campo magnético haría algo así, ¿cierto? Entonces, si en este caso tengo corrientes que van hacia arriba y mi campo magnético está encerrando a esto, entonces mi campo magnético tiene sentido que apunte en la dirección angular, ¿sí? En tetatón. Entonces, por simetría, por la simetría del problema, B, vamos a decir que es una función que vamos a decir al tiro de qué es, pero que apunta en tetatón. Ahora, esta distribución de corriente, esta densidad de corriente es homogénea, ¿sí? Y eso quiere decir que si yo la miro desde cualquier ángulo, no me importa, ¿cierto? Veo exactamente lo mismo, a un mismo radio. Pero si yo me muevo en el radio, me estoy alejando o acercando ya sea a los bordes del cilindro, por dentro o por fuera, ¿sí? Entonces, sí me importa si es que me muevo de forma radial, pero no me importa si me muevo de forma angular, y como el cilindro es infinito, tampoco me importa si me muevo en cera. Entonces, esta cosa tiene que depender solo del radio, no tiene otra opción, ¿sí? Entonces, si yo quiero un camino que, para que esta cosa de acá sea sencilla y sea útil, tiene que ser un camino que sea paralelo al campo magnético, ¿sí? ¿Cuál es un camino que es paralelo al eje teta-tongo? Una circunferencia, ¿sí? Un anillo. Entonces, mi camino que me voy a dar acá va a ser algo así, ¿sí? Y que es orientado, ¿sí? Es un vector. Me dicen qué dirección yo recorro ese camino. Entonces lo voy a recorrer, y eso va a arbitrario en todo caso, ¿no? La dirección que yo recorro el camino. Porque va a estar determinado también eso va a determinar también el signo de las cargas, perdón, de las corrientes. Entonces, si ustedes lo eligen para un lado o para el otro, da exactamente lo mismo. Yo lo voy a elegir hacia la derecha, o sea, en el sentido antihorario. Entonces, ese camino, chuta, por lo tanto, si yo tomo ese camino, ¿cómo describo ese camino? Que tiene un radio R, esa cosa se recorre como R de teta, ¿sí? En la dirección teta-tongo. Ya, entonces voy a reescribir la ley de Ampère, y eso me va a quedar entonces como B de R en teta-tongo punto R de teta en teta-tongo igual a mu0 por la corriente enlazada por ese circuito. Teta.teta es 1. Estoy integrando en teta, entonces no me importan las cosas que dependen del radio, lo puedo sacar de la integral. Y me queda ahí los límites de iteración, como estoy dando la vuelta al anillo completo, estas cosas son 2 de 0 a 2pi de teta. Un 0 y enlazado, etcétera, y esa cosa ahí, bueno, es 2pi r, b, r igual a mu 0 y enlazado. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuál es la corriente que estoy enlazando? ¿Sí? ¿Cuánta corriente estoy amarrando con este circuito? Si se dan cuenta, lo que hace este circuito verde es como amarrar, como tomar un lazo y tomar a las corrientes, ¿cierto? Apretar. Entonces la pregunta es, ¿cuántas estoy enlazando? ¿Y cómo calculamos eso? Si se dan cuenta, lo que estoy diciendo básicamente es una integral de flujo. ¿Cuántas líneas de corriente están pasando por el anillo? ¿Sí? Por mi caminito. Y esa integral de flujo está definida como la integral superficial de J punto ds, ¿sí? Donde de nuevo, ds está orientado de tal forma de que si yo recorro, voy a dibujarlo acá, que si yo recorro en esa dirección, entonces por regla de la mano derecha, mi superficie, como la cara de mi superficie, apunta hacia arriba, ¿sí? Esa es la dirección de mi ds. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto me daría esto? Lo que estoy haciendo es integrar entonces por ese círculo. J vale I0 z tongo partido I a al cuadrado
punto mi ds, que si ese que yo dibujé ahí, sería algo como r de r de teta en la dirección z tongo. ¿Sí? Si hubiese recorrido el camino al revés, me hubiese dado menos z tongo. ¿Sí? Se entiende más o menos la idea de la orientación de la superficie. Entonces, aquí integro desde 0 hasta r y desde 0 hasta 2pi. Y esta cosa de acá me va a dar, y pueden comprobarlo, que es I0 r al cuadrado partido en a al cuadrado. Que es entonces mi corriente enlazada. Por lo tanto, reemplazando la ley de Ampère, tengo algo así como 2πr b de r igual a mu0 por la corriente enlazada, que sería entonces I sub 0 r al cuadrado partido en al cuadrado. Y por ende, entonces el campo magnético, le devuelvo ahí su vectorcito, sería, perdón, algo como esto, 2pi al cuadrado. Y esto es para r menores que a, ¿cierto? Ya. Después nos vamos a preocupar de cómo lo pasamos esto a mirarlo solo en X, cómo apuntar en la dirección X tongo, lo vamos a ver, pero por ahora dejémoslo así. Calculemos el campo en la otra región y después movemos los dos campos en la posición que nosotros nos convenga. Entonces, en la otra región, en la región exterior al cilindro, R mayores que A, vamos de nuevo a tener que usar nuestra ley de Gauss, o sea, perdón, nuestra ley de Ampère, y ahora sí, lo que voy a estar viendo es que, como quiero que los radios sean mayores que A, voy a hacer el mismo circuito, pero voy a voy a tomar un radio más grande, ¿sí? Voy a estar fuera del cilindro. Entonces, de la misma forma puedo asumir las mismas cosas del campo, el campo apunta en la dirección θ, depende solo del radio. Tomé el mismo camino, sino que ahora un R más grande nomás, por el mismo camino, entonces el DL es el mismo, y por ende el lado izquierdo de esta cosa debería ser exactamente lo mismo, ¿cierto? 2pi r b de r, mientras que el lado derecho, este j.ds, es el mismo, es la misma circunferencia y todo, es más grande si ahora sí, entonces tenemos que tener un poco de cuidado con los límites de integración, pero el ds se ve igual, el j es el mismo, va a variar solo hasta dónde llego, hasta dónde encierro nomás. Entonces, habiendo dicho eso, esto es 0 y 0, 0 tongo dividido en pi al cuadrado. Esto es r de r de teta, y esta cosa también apunta en z tongo. Mis límites de integración van desde. Voy a escribir primero los angular porque es fácil, doy la vuelta completa de 0 a 2pi, pero la radial va desde 0, y en realidad va desde 0 hasta r, pero desde a hasta r, hasta que llego a r, j vale 0. No existen las corrientes, entonces en realidad mi integral solo va a contar desde 0 hasta a. Y pueden comprobar que eso de ahí me va a dar exactamente mu0 por i0. Y que por ende mi campo magnético vale mu0 i partido en 2pi r en la dirección, perdón, θ. Tengo ahí entonces el campo magnético. ¿Ok? Ya. Ahora sí pensemos un poco en qué es lo que está pasando. Si yo miro el sistema desde arriba, voy a mirar el cilindro desde arriba, voy a ver algo así. X, Y.
Entonces tengo que mi campo magnético en todas partes apunta como algo así, ¿cierto? En teta tongo, también acá adentro, etcétera. Sí, eso es B. En particular, a nosotros nos importa y lo que nos preguntan es cuánto vale el campo magnético sobre el eje X, ¿sí? Y aquí voy a mostrar que cuando yo calculo el campo, yo lo calculo en una posición en específico que es SR, ¿cierto? Donde R es R en R tongo. En particular, yo quiero calcular el campo en R', en este caso lo voy a llamar R' o podemos decirle R sub 1, no sé. Sí, porque quiero, en este caso específico donde quiero calcular el campo es sobre el eje X, que es X en X tongo. Pero, quiero decir aquí que... Pero si se dan cuenta, pasar de este a este de acá es evaluar teta en cero, ¿sí? Porque eso es teta, ese ángulo. Entonces, si yo pongo el ángulo en cero y dejo que R valga lo que quiera, en realidad ese R entonces se llama X, ¿sí? Porque se mueve solo por el eje X. Y apunto ahora también mi vector que posición apunta la componente X y ahí vamos a ver qué es lo que pasa con el campo. Entonces, cuando hago eso, entonces R se convierte en X y teta tongo evaluado en teta igual 0 se convierte en Y tongo. ¿Sí? O sea, que sobre el eje X, X o para R igual a X en X tongo, ¿sí? Que es lo que acabamos de hacer, el campo magnético vale lo siguiente. Dentro vale I0 R al cuadrado partido en A al cuadrado en Y tongo para X menores que A, y vale I0 dividido en 2pi R, perdón, X, y el de arriba también es X, perdón, X al cuadrado. Eso no va así, ¿cierto? Eso va así nomás, déjenme comprobarlo, no quiero mentirle a nadie. Y me faltan los museos. Me falta un musero ahí, me falta un musero acá. Y esto es la dirección y tongo cuando X es mayor que A. Y tengo entonces el campo magnético en todo el espacio. O sea, en todo sobre el eje X, ¿sí? ¿Cuánto vale el campo magnético sobre el eje X? Cuando vamos sobre el eje X. Bien, ahí avísenme si es que no cachan algo. Igual es importante y creo que por ahí, se hace algo similar en su tarea, ¿sí? Probablemente en el sentido inverso. Probablemente ustedes van a calcular algo sobre el eje X con la ley de Wetzlar porque aparece más fácil, y luego van a tener que argumentar de alguna forma, de alguna simetría, que eso se puede extrapolar a que es ρ, por ejemplo. ¿Okay? Ahí la dejo como una ayuda, como una guía. Ya, en la parte B, nos dicen ahora, además del cable cilíndrico, considera ahora un cable delgado que transporta una corriente I en menos I0 en Z tongo. Si este cable se encuentra a una distancia B del origen y pasa por el eje X, calcule el campo magnético en el eje X para X entre 0 y B. Entonces, lo que nos están diciendo ahora, es que, además de este cilindro, que es infinito lo que queramos, vamos a poner entonces ahora un alambre infinito. Donde este alambre está a una distancia B del centro del cilindro, y nos están preguntando cuánto vale el campo magnético, perdón, en esta región. En toda esta región. También considero esta parte. En toda esta región, desde 0 hasta E. Considerando y recordando que nuestro sistema de referencia, bueno,
que nuestro sistema de referencia está acá. ¿Sí? X, Y, Z. Y lo voy a pintar así, que aquí es donde queremos calcular entonces nuestro campo magnético. Ya, entonces ya tenemos cuánto vale el campo que produce el cilindro, y recordemos que los campos magnéticos, al igual que los campos eléctricos, cumplen esta ley de superposición, y por ende el B va a ser igual al B del cilindro más el B que produce el alambre, ¿sí? O como le dicen, cable. Entonces, como de super... Vamos a ver aquí entonces esto. Posición. Entonces, vamos a asegurar que el campo magnético va a ser la suma de los dos por separado, ¿sí? Donde tenemos que tener ojo que tienen que tener el mismo sistema de referencia, ¿sí? El mismo origen, el mismo sistema de referencia. Pero me es más o menos difícil calcular el campo eléctrico que produce ese alambre cuando estoy parado en el sistema de referencia que está marcado en rojo ahí, ¿sí? No es trivial calcular el campo magnético, porque si lo quiero hacer tanto como por ley de Biot-Savart o ley de Ampère, describirlo desde acá, bueno, ley de Biot-Savart quizás no es, es lo más óptimo, pero en realidad no es más fácil. Lo que queremos hacer es usar ley de Ampère, pero si quiero usar ley de Ampère, bueno, tengo una corriente que apunta hacia abajo y por ende voy a querer tomar un caminito que la encierre, y como no estoy, mi origen no está midiendo desde ahí, como describir cómo ese circuito no es sencillo, no es trivial, no es fácil. Entonces, vamos a movernos igual y vamos a decir como, bueno, ¿sabéis qué? Ok, me voy a preocupar porque los campos no son, bueno, digo eso, los campos no son, no, o sea, para calcular el campo entre el alambre, me es más sencillo pararme en otro sistema de referencia. Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, vamos a dar un sistema de referencia por acá. ¿Qué acontece? ¿Qué pasa? ¿Cachai? Como X1, Y1, Z1, ¿sí? Y después me voy a preocupar de unificarlo, ¿sí? De mezclarlo para poder sumarlo. Voy a preocuparme después de pasar desde el sistema que tiene los subíndice 1 al sistema original, que es el que no tiene subíndice. Entonces, en ese sistema de referencia, en el sistema de referencia S1, perdón, S1 que tiene X1, Y1 y Z1. Voy a ver entonces ahora mi alambre, voy a dar una vuelta para acá, mi corriente apunta hacia abajo, ¿cierto? Igual a menos y 0 en Z tomo. Entonces, mi ley de Ampère me dice B.dl igual a mu0 por I enlazada, ¿sí? Ya, entonces, ahora lo que tengo es lo siguiente. Si se dan cuenta, la parte del lado izquierdo es similar. Tengo mi caminito acá que tiene un radio R. Puedo asumir las mismas cosas del campo, el campo apunta en la dirección θ, entonces todo este lado izquierdo va a ser lo mismo que teníamos antes, mientras que el lado derecho va a ser, ¿cuánta corriente estoy encerrando? Estoy encerrando una corriente, una sola línea de corriente, que me dan cuánto es, que es I sub 0, pero que apunta en la dirección contraria a la dirección en la que apunta mi superficie, ¿sí? O sea, sentido. Mi superficie apunta hacia arriba, porque estoy recorriendo este camino en sentido antihorario. La ley de la mano derecha me dice que mi superficie apunta hacia arriba, mientras que la corriente apunta hacia abajo. Entonces,
Eso me tira un signo negativo ahí. ¿Ok? Y eso entonces me dice que el campo magnético apunta en menos mu sub 0 y 0, tetatongo, partido en 2, pi, r, y perdona, aquí lo voy a decir R1 porque estoy midiendo todo en R1 y esto también es teta 1. Ya. Tengo entonces ahora el campo magnético que produce el cable. Lo que yo quiero ahora es saber cuánto valen. Quiero sumar estos campos magnéticos, el que produce el cilindro y el que produce el cable, entonces quiero hacer esta relación entre R1 y, no sé, R o X, entre θ1 y X, ¿sí? Y lo que voy a hacer es mirar de nuevo desde arriba este sistema. Por acá está mi cable. Y lo que voy a tener es algo así. Acá tengo X, Y. Acá tengo X1 y 1. ¿Sí? De la misma forma que hicimos delante, sobre el eje X1, evaluado en θ1, en θ1 igual 0, de la misma forma que lo hicimos antes, esta cosa se ve algo como esto. Menos mu 0 y 0 en I1 tongo, dividido en 2 pi R1, perdón, X1. ¿Sí? Ya. Entonces, hagamos ahora una relación entre estos vectores. Tengo estos dos sistemas de referencia, y si yo quiero medir, por ejemplo, el campo acá, desde este sistema de referencia de acá, yo mido una distancia x1, y vamos a tener que darle un signo porque esa cosa está apuntando en los x1 negativos, mientras que esta otra cosa de acá mide x, y la distancia entre estas dos cuestiones de acá es b. ¿Sí? Entonces, puedo notar que Sx1, o vectorialmente puedo decir que esta cosa de acá, que es el que quiero yo describir de alguna forma, va a ser x1 igual a, estoy seguro de esto, b menos x. ¿Sí? Quiero comprobar eso de ahí. Y es... bueno, lo voy a reemplazar. Entonces, sobre el eje x. Y si se dan cuenta, y tongo 1 apunta en la misma dirección que y tongo, entonces esta cosa apunta en menos mu 0 y 0 partido en 2 pi b menos x en la dirección y tongo. Y quiero asegurarme de que esto esté bien, y estoy tomando x que son menores que b, entonces esta cosa va a apuntar hacia allá, está ahí. Esa cosa negativa lo de ahí abajo. ¿Sí? Yo quiero describir esta distancia en función de b y x, ¿sí? Donde b es una constante conocida y x es el lugar donde sí quiero medir las cosas, ¿sí? La coordenada en la que quiero medir el campo, o sea, en la que quiero medir el espacio. ¿Ok? Entonces, ese sería mi campo magnético producido por el cable. Por ende, el campo total somos la ley de superposición, el campo total, que voy a volver a escribir así, que es el del cilindro, más el campo del cable, se vería entonces algo como el del cilindro era, eh, bueno, eso quiere decir que vamos a tener que escribirlo por parte, porque el del cilindro arriba era, o sea, dentro del cilindro era mu 0 por I0 R partido en A al cuadrado en I tongo menos mu 0 I0 partido en
2pi b menos x en itongo, y eso es para x menores que a. Y para x mayores que a, esto sería algo así como un 0 y, perdón por este R, todo un x. Y 0 partido en 2pi x en la dirección y menos mu 0 y 0 partido en 2pi b menos x en la dirección y tengo, y esto es para x mayores que a, pero menores que b, ¿sí? Para x mayor que b hay que ver otra cosa porque se da vuelta la cosita abajo, ¿okay? Bueno, en realidad funciona igual. Ya, tenemos entonces ahí nuestro campo magnético en esta región, o sea, en el eje X, entre los valores 0 y B. ¿Ok? Podríamos dejarlo un poquito más ordenado, creo que se puede hacer algo por ahí. Al menos en el segundo puede ser más interesante, pero más allá de eso, con eso basta. ¿Ok? Tenemos el campo magnético en esta región. Lo importante es saber que tenemos que sumarlo y poder relacionar los vectores para dejarlo todo en el mismo sistema de referencia, ¿ok? Ahora, la parte C me dice que calcule la fuerza que el cilindro ejerce sobre un trozo de alambre, un trozo de cable de largo L, ¿ok? Ahora estoy analizando el problema un poquito distinto, porque lo que estoy diciendo, esta cosa produce un campo magnético, ¿ok? Produce un campo magnético, tal que si se están moviendo cargas por este cable, entonces estas cargas que se están moviendo debido a ese campo magnético tienen que sentir una fuerza, ¿sí? Por el campo magnético que produce el cilindro, no el que produce el cable no se produce fuerza a sí mismo. Entonces, conocemos el campo que produce el cilindro, ¿cierto? Y en particular estamos parados en un X fijo, y el campo, a pesar de que vivimos más en Z, depende solo de X, ¿sí? Recordemos que el campo no dependía tampoco, podríamos decir que es R, y es lo mismo, ¿sí? No depende de Z. Entonces, conocemos cuánto vale el campo, de hecho conocemos el valor exacto de cuánto vale el campo en el punto en donde está el cable, todo el cable, ¿sí? Sabemos cuánto vale el campo por todo el cable, que es una constante. A lo largo de todo el cable, el campo magnético es una constante. Entonces, el cilindro en la posición del cable, que es el campo magnético evaluado en X igual B, ¿cierto? Y esto es mu 0 y 0 partido en 2pi B en la dirección I, ¿cierto? Ahora, lo que tengo en el cable son muchas cargas moviéndose, ¿sí? Son muchas cargas moviéndose alrededor del cable. Y yo sé cuál es la fuerza para una carga que se mueve en un campo magnético, pero tengo muchas cargas moviéndose. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar un pedacito aquí que tenga muy poquitas cargas, al cual lo voy a llamar dq, ¿cierto? Entonces voy a calcular cuánto vale la fuerza sobre ese dq, y eso me va a dar como el diferencial de fuerza que siente este alambre, ¿sí? Este alambre que es finito, si tiene largo L. Entonces, sobre la carga de Q, se ejerce una fuerza de F dada por dF igual a la carga por la velocidad que tiene esa carga cruza el campo magnético, ¿sí? Y que por ende, si queremos entonces encontrar la fuerza, entonces integramos sobre la carga, etc. ¿Ok? Pero vamos a hacer antes que eso un manejo aquí como para darle
darle una visión con lo que conocemos del sistema, porque no conocemos cuánto vale el diferencial de carga en el lambda, sino que sabemos cuánto vale la corriente en el lambda. Entonces intentemos ver si podemos armarnos de alguna forma una corriente. ¿Y qué es lo que tenemos por aquí? Voy a escribir esto como dl a dt, ¿sí? En la dirección que va recorriendo la carga, en función del tiempo, cuánto se demora, cuánto dl recorre, es dl a dt, esa es la velocidad que tiene el dq, y por ende, vamos a hacer aquí una cuestión un poco rancia, pero que hacemos constantemente, que, bueno, consideremos que esta cuestión es una fracción y movamos nomás el diferencial del tiempo. ¿Ok? En realidad es como una regla de la cadena, así como una forma más formal, pero en la forma más tradicional, como movamos el diferencial de temporal, y entonces me queda de Q a dt, dl plus b, y de Q a dt es corriente. ¿Sí? Y en particular esto es el módulo de la corriente, ¿sí? No tiene signo porque el signo hacia dónde va la corriente está ahí en el D. Podemos verlo así o también podemos verlo así. ¿Ok? Donde aquí eso completo le está haciendo el producto crudo al campo magnético. Ahí como quieran verlo está ahí. ¿Sí? O le ponen el signo al DL o le ponen el signo a la corriente, pero no le ponen los signos a los dos, porque o si no van a decir como mi corriente apunta hacia abajo, pero mi DL apunta hacia arriba y no es verdad. ¿Ok? Cuidado ahí con el doble signo. Ya. Bueno, en todo caso, igual vamos a comprobar al final que hayamos puesto bien los signos cuando veamos más o menos nuestra intuición de dónde debería ir la fuerza de esta cosa. Entonces ahora sí voy a integrar. Entonces, si integro de f, me entrega la fuerza, y del lado de acá voy a tener algo así, dl cruz b. Ya, en los límites de integración que ahí vamos a ver dependiendo de cuánto valga cd. dl es un vector, es una línea que está apuntando hacia abajo en la dirección z, ¿sí? Porque está, ¿cómo decirlo? Porque las cargas están moviéndose hacia abajo, ¿sí? Sobre el eje, como por una línea que se mueve solo en z. Entonces, esta cosa de acá se ve así. Anda. Esta cosa de acá se ve algo así, que sería entonces de 0 hasta L, y de L que es de Z en menos Z tongo, punta hacia abajo, cruz el campo magnético. Sí, donde el campo magnético, nosotros dijimos que sabíamos cuánto valía, y era mu 0 y 0 partido en 2 pi b en y tongo, ¿sí? No depende de Z. Si dependiera de Z tendríamos que integrarlo. En este caso, no depende de Z. Este y en verdad y sub 0. Perdón. Entonces, sacamos todas estas cosas de acá, de la integral, mu 0 y 0, todas las cosas que sean constantes. 2 pi b, el i0 está al cuadrado, ese signo negativo pasa para afuera, esto queda así, y notemos, antes de poner este vector unitario, que como nada depende de z, me queda evaluar nomás en los límites de integración, y eso sería por L, y ahora sí en la dirección z. Perdón, z cruz i, menos z cruz i. Z cruz i es menos x tongo, entonces esta cosa me queda algo así. Se me había olvidado desarrollar el producto cruz. Ahí sí, y esa entonces es la fuerza que siente este alambre de largo L. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a comprobar en verdad si es que, al menos también los signos, si es que en volar me equivoqué en algo, puede haber pasado, espero que no. Veamos si es que esto está bien, o cumple con nuestra intuición. Las cargas se están moviendo hacia abajo, el campo magnético está entrando a la pantalla, entonces, haciendo el producto cruz, porque la fuerza es B cruz B, la velocidad cruz del campo, las cargas van hacia abajo, entonces mis dedos apuntan hacia abajo, se doblan hacia donde va el campo magnético, y mi pulgar entonces apunta donde va la fuerza, y me apunta que va en el lado X positivo hacia la derecha, y la fuerza efectivamente me quedó en lo X positivo hacia la derecha. Así que al menos la dirección está bien. ¿Okay? Ahora el resto está bien porque lo hicimos de la manera correcta. ¿Okay? Si es que integramos bien y todo, debería estar bien.
Ya. La última parte la vamos a dejar como propuesto, que es hacer la misma parte de acá, sino que en vez de un cable usar un circulito. Y podrían decir, bueno, el campo magnético varía en ese circulito porque en verdad eh, varía el X, pero en realidad nos dice algo ahí el enunciado que consideremos que el B es constante a lo largo del anillo, entonces B vale lo mismo que valía acá, ¿ok? Una constante a lo largo de todo el anillo. Este va a quedar propuesto para que alcancemos a ver al menos eh, las primeras partes del segundo problema, ¿ok? Por ahora, ¿está todo bien con ese problema? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que estábamos haciendo ahí? De todo lo que hicimos en la parte anterior. Voy a volver ahí para darle como una mirada. ¿Ok? Ahí en las fuerzas, todo bien. Los campos, la suma de los campos, ¿todo bien? Ya, perfecto. Entonces ahora, la P2. Dentro de una tubería metálica cilíndrica de radio A circula un fluido viscoso con una cierta densidad de carga. En los puntos al interior de la tubería se ha determinado que el campo magnético vale. Y nos dan ahí una expresión que a mí se me olvidó un vector unitario. Cuando lo escribí, se me pasó, pero eso es entre todos. Ya. Donde J se observa una constante y R es la distancia del eje del cilindro. Determine el vector densidad de corriente y la intensidad de corriente eléctrica dentro de la tubería, el campo magnético fuera de la tubería y el valor de la densidad superficial de corriente K vector que debe circular por el borde de la tubería para que el campo magnético en el exterior sea nulo. Suponga que K se distribuye uniformemente por la superficie. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que nos piden? Nos piden el vector de densidad de corriente y la intensidad de corriente que pasa por la tubería. ¿Ok? Básicamente, este problema nos está modelando algo que puede pasar como en la realidad y probablemente son experimentos que se hacen. Y tenemos un tubo, una tubería metálica y lo hacemos pasar a un fluido que tiene carga. ¿Sí? Y fluido que tiene carga que se está moviendo dentro de algo, carga que se está moviendo son corrientes. Entonces tengo una corriente. Ahora yo en vez de darme cuánto es ese fluido, cuánto es la densidad de cargas, cuánto es la densidad de porque podrían darme la densidad de carga y la velocidad del fluido, y eso me da la densidad de corriente. En vez de darme eso, en vez de darme la densidad de corriente, me dicen como, bueno, ¿sabes qué? Yo calculé cuánto vale el campo magnético dentro. Y sé cuánto vale el campo magnético, pero, y por ende ahora quiero saber cuánto vale esta densidad de corriente, cuánto son las cargas que están pasando por unidad de tiempo por esta tubería. Para hacer eso, entonces, como les dije anteriormente, al principio, en general no me atrevería a decir que todos los problemas, porque de repente hay problemas que son como eh, como decirlo, como pillos, como para que uno se confunda en estas cosas, pero en general, si me dan el campo y me están pidiendo la densidad de corriente, bueno, entonces ocupo la ley de Ampère diferencial, ¿cierto? Entonces, como tengo el campo magnético, y necesito J, entonces miremos esta ley de Ampère diferencial, que me dice algo así, ¿cierto? Que me da exactamente las corrientes. Entonces, si tengo el campo, esto es más o menos directo. No, no es que sea fácil, pero es directo. Tengo esta cosa aquí, reemplazo cuánto vale el rotor en las coordenadas que sea necesario y encuentro y despejo el J. ¿Sí? De aquí puedo encontrar al tiro que la densidad de corriente vale este rotor de B dividido en mu sub 0. ¿Qué es? Evaluémoslo y calculemos la derivada. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Que el campo magnético apunta solo en la dirección teta, o sea, tiene solo componente B sub teta, ¿ok? Entonces me voy a preocupar de la fórmula del rotor. Yo no me sé estas cosas de memoria en cilíndrica, cartesiana, todo lo que quieran. En cilíndrica o esférica, yo no me sé estas cosas de memoria. No es necesario que nadie se lo sepa de memoria,
estas cosas sí se pueden buscar en internet o la pueden pedir, ¿ok? O se les van a dar. Entonces, yo aquí voy a ocupar todas las que tengan B sub z, ¿sí? Que tengan la componente B sub, perdón, B sub θ o B sub phi. Entonces, la primera componente que encuentro es algo que me dice como menos dB θ a dz en la dirección R tongo. El otro, ahí no. Y tengo otro acá que me dice más 1 sobre R d a dr dr B sub θ. ¿Sí? Y esto es la dirección z tongo. Y ese sería el rotor de B en coordenadas cilíndricas para un campo que depende solo de θ, ¿sí? Porque yo escribí aquí B sub θ, pero puedo omitirlo porque el campo está solo en θ. Entonces B sub θ es igual a B, ¿sí? Al módulo completo del campo. Ya, ¿qué es lo siguiente que podemos notar? Que este campo no depende de Z, depende solo del radio. Entonces, esta cosa de acá se anula. El campo no depende de Z, depende solo del radio. Entonces voy a tener 1 sobre mu sub 0, 1 sobre R, d a dr, d, y aquí voy a reemplazar lo que vale este campo magnético, voy a mirarlo acá en el computador para no moverme tanto, que es mu 0, j0, r partido en 2, 1 menos r al cuadrado partido en 2 a al cuadrado. Entonces, a ver cómo lo dejamos. Voy a sacar las constantes que no dependen de la derivada para afuera, y eso me va a quedar entonces j0 partido en 2, 1 sobre r de a de r, lo que está dentro del paréntesis lo voy a dejar de esta forma. R al cuadrado menos r a la cuarta partido en 2a. Y perdón, aquí me falta el comentario que se trató. Y creo que esa, al menos a mí, se me ve como la forma más sencilla como de calcular esta derivada, que va a quedar entonces así. 2r menos 2r al cubo partido en a. Ahí simplifica el tiro el 4 con el 2 de abajo. Y esto es la dirección z tongo. Entonces, puedo simplificar también estos dos. Y tengo que j, entonces, vale j0, 1 menos r al cuadrado partido en a, en la dirección z tongo. Tengo entonces cuánto valen las densidades de corriente que pasan por este tubo. ¿Sí? Ya. Tenemos J. Además de eso, nos preguntan cuánto vale la intensidad de corriente. ¿Sí? Tenemos la densidad de corriente y queremos saber cuánto vale la intensidad de corriente. Y como les dije delante, habíamos definido la intensidad de corriente. La intensidad de corriente está dada por I igual a la integral de J punto ds. ¿Sí? Donde ahí ese ds depende de dónde queremos calcular la corriente. ¿Sí? Cuál es la intensidad de corriente que queremos calcular, y queremos calcular cuál es la intensidad de corriente que pasa por una sección del cilindro. ¿Sí? Entonces, esta cosa se ve igual que delante, que la integral de delante, porque sigue siendo también un cilindro, la corriente se mueve en la misma dirección, entonces quiero calcular la misma integral, sí, quiero calcular sobre el mismo disco cuánto vale esto, y vamos a tener que ver los límites de integración. Bueno, y el cilindro tiene radio A, entonces es todo bastante similar, ¿cierto? Entonces, básicamente yo quiero saber
cuántas son las líneas de corriente que pasan por ese disco. Y eso va a estar dado entonces por, voy a reemplazar cuánto vale J, J vale J0, 1 menos R al cuadrado dividido en A. Esto es la dirección Z tongo, tiene que ser dividido en A al cuadrado. Yo me comí un A al cuadrado por ahí. Ahí está. ¿Se me echaron ese ojo? Ahí me falta un al cuadrado. Para que no hay cachen que me di cuenta solo porque la unidad no calzaban, si es que no estaba para hacerlos ahí. Algo había mal. Ya. Y aquí el ds es R de R de teta. R de R de teta en también Z. Y esta va desde en R, desde 0 hasta el radio del cilindro de 0A y en teta de 0,2pi. Esto z.z igual 1. Y voy a sacar la constante para afuera, que es J0. ¿Qué es lo otro que voy a hacer? Voy a integrar en teta porque nada depende de teta. Entonces voy a integrar directamente teta y eso me va a botar un 2pi. ¿Qué es lo que me queda ahora entonces? Una integral desde 0 hasta A de R menos R al cubo partido en A de R. ¿Sí? Que son dos integrales, pero que lo vamos a resolver todos juntos. Entonces esto de aquí va a ser J0 y esta integral de acá. La primera me dice es la integral de R, hablaba antes 0 y A, y la integral de R es R al cuadrado, hablaba entre 0 y A, R al cuadrado medio, al cuadrado medios, menos la integral de esta cosa de acá es, me da con no poner el cuadrado, la integral de R al cubo es R a la cuarta, hablaba entre 0 y A la cuarta, cuartos, al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta corriente, esta intensidad de corriente va a ser 2pi, y de hecho voy a simplificar aquí, y voy a dejar pi J0, y tengo al cuadrado menos al cuadrado medios, y eso es exactamente 1 menos un medio es un medio, entonces esto es al cuadrado medio. ¿Sí? Y esa es entonces la intensidad de corriente que pasa por nuestra tubería. Esa es la intensidad de corriente que pasa por nuestra tubería. Hay algo que esté extraño, me da la impresión de que no, está bien, área por J. Perfecto. Y pi al cuadrado. Ah, ya, pero depende del radio. Ya. Cool. Esa es la corriente entonces que pasa por nuestra tubería. Ahora, la parte B nos dice, calculemos el campo magnético fuera de la tubería. Perfecto. Nosotros hicimos esta cosa en la parte anterior, así que lo vamos a hacer más o menos rápido. En la misma idea, tengo un cilindro por el cual va una corriente J, ahora sé cuánto es la corriente, y quiero saber cuánto es el campo afuera. ¿Sí? Adentro conozco el campo, entonces no voy a calcular adentro. Pero quiero calcular cuánto vale el campo afuera, entonces voy a usar la ley de Ampère, porque además mi intensidad de corriente depende solo mi densidad de corriente depende solo del radio, entonces cumple con todas las cosas que yo puedo asumir de los campos para que la ley de Ampère sea útil. Entonces voy a plantear esta ley de Ampère integral por las corrientes enlazadas, y como estoy afuera, entonces estoy encerrando toda la corriente que pasa por el cilindro, y esa es la corriente que acabo de calcular. Entonces esto de acá es 2πr, BDR, mu0, por toda la corriente que pasa por el cilindro, que es pi J0 al cuadrado partido en 2. ¿Sí? Entonces mi campo magnético fuera del cilindro es mu0, ese pi se anula con ese pi, digamos 0, J0 al cuadrado partido en 4R. Y esto en la dirección teta tongo. Ahí tengo entonces el campo para R mayores que A. ¿Ok? Algo quería... No quiero agotar nada más acá en verdad. Es lo que viene después. Sí tengo el campo magnético entonces en la tubería. O sea, fuera de la tubería. Ahora, la parte C me dice lo siguiente. Que calculemos el valor de la densidad superficial de corriente, K vector, que debe circular por el borde de la tubería
para que el campo magnético en el exterior sea nulo, ¿sí? Para que este campo que calculamos recién, en realidad, se anule. ¿Ok? Me están preguntando cuál es la carga que se mueve solo por el borde del cilindro. Sí, por el borde del cilindro, así, hacia abajo, hacia arriba, y ahí tenemos que determinar si mueve hacia abajo, hacia arriba, para la dirección que se mueve. ¿Sí? ¿Cómo hago yo que este campo que calculé recién sea cero? ¿Cuál es la forma que tengo para hacer que ese campo sea cero? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo le hago para que ese campo valga cero? Independiente de la distancia en la que esté midiendo el campo fuera del cilindro. ¿Cómo le hago para que ese campo se haga cero? ¿Qué es lo que tiene que pasar? No especificidades, sino que en general, ¿qué es lo que tiene que pasar? Si existen todas las simetrías que hay aquí. ¿Cómo hago que esto valga cero? Eso que está ahí. ¿Cómo lo obligo para cualquier R? ¿A alguien se le ocurre? Más allá de cuánto tenga que valer el K, no pensemos en el K. ¿Cómo hago que esa cosa de ahí se anule? ¿Cómo yo logro que eso se anule? Que ese B se anule. Voy a reescribir esta parte de acá. ¿Sí? Lo voy a reescribir. Ya. ¿Cuál es la única opción para que esto sea cero? ¿Qué de aquí tiene que ser cero? El mu. Mu no puede ser cero. Mu es una constante universal, ¿sí? Es la permeabilidad del vacío. Mu no puede ser cero, mu es una constante. Y una constante. Las cosas que son variables son el radio y las corrientes, ¿sí? La corriente lo podemos modificar, podemos agregar o quitar corriente, y el radio es una variable del espacio nomás. Entonces, como dice Paula, la única forma de que ese campo se haga cero es que la corriente que esté encerrando sea igual a cero. Si la corriente que estoy encerrando es igual a cero, entonces mi campo magnético es igual a cero. Porque no le queda de otra. Si esto es cero, voy a escribirlo acá. Si 2πr BDR igual a mu 0, y le voy a poner I enlazada, y le voy a poner ahí un distintivo de que no es el caso de delante, también le voy a poner aquí un distintivo al campo, B'. Entonces, si el campo cumple esto, entonces, si este es 0, entonces B' es 0, no le queda de otra. Entonces, lo que estoy diciendo es que si yo quiero que el campo afuera sea 0, lo que tengo que hacer es hacer que la corriente que estoy encerrando sea cero. A mí lo que me permiten en este problema es que yo le dé una corriente superficial, que pase solo por la superficie del cilindro y no por el centro, ¿sí? Que no sea un flujo volumétrico, sino que sea superficial. Se muevan solo las cargas por la superficie del cilindro. Entonces, como necesito anular la corriente que pasa por el centro del cilindro, necesito que la corriente que pase por la superficie sea igual, pero negativa. ¿Sí? Necesito que la corriente que pasa por la superficie sea igual a menos I, para que se anule la corriente enlazada. Entonces, ¿cuánto valía este I?
pi j0 al cuadrado partido en 2. O sea, menos pi j0 al cuadrado partido en 2. ¿Sí? Entonces tengo que, esa es la corriente que tiene que pasar por mi superficie. Pero ahora eso no es una densidad de corriente, eso es la intensidad de corriente. Ahora, la intensidad de corriente, y aquí voy a volver a hacer analogías con electrostática. En electrostática, nuestras fuentes de campo eléctrico eran las cargas, ¿cierto? Aquí, de cierta forma, las corrientes son las fuentes de campo eléctrico. Entonces funcionan de forma similar, ¿sí? Análogo, similar. No es igual, pero similar. Tenemos cargas que son puntuales, que son superficiales, densidades de carga que son puntuales, densidades que son superficiales, y densidades de carga que son volumétricas. Lo mismo acá en magnetostática. Tengo corrientes que son lineales, que son superficiales, y que son volumétricas. ¿Ok? Entonces, tengo, así como tenía una forma para calcular la carga, si es que esta carga, bueno, si era puntual, es el punto, es cuánto vale la carga. Cuando me dan, por ejemplo, aquí la corriente. Si es que la densidad de carga era lineal, entonces integrábamos una línea. Si la densidad de carga era superficial, entonces integrábamos en una superficie. Si la densidad de carga era volumétrica, integramos en un volumen. Aquí la densidad de corriente, si se dieron cuenta, si tenemos una corriente que es volumétrica, estamos integrando en una superficie, porque queremos ver cuántas líneas de campo pasan por una superficie. O sea, por la superficie de este volumen, ¿sí? Cuántas cargas pasan por ahí. Cuando es una carga superficial, como que ya no pasan por una superficie. Si, por ejemplo, tengo un plano en el que está circulando una corriente K, no puedo decir que es como que pasen por una superficie, por una superficie. ¿Sí? Aquí lo que voy a ver es cuánta es la carga que pasa por una línea. ¿Sí? Voy a tomar una línea y voy a ver cuántas líneas atraviesan, cuántas líneas de carga atraviesan esa línea. ¿Sí? Cuántas líneas de corriente atraviesan esa línea. Entonces, básicamente, si ahora yo tomo este mismo plano y lo encierro en un cilindro, esto es lo mismo que si la corriente se está moviendo hacia abajo por el borde, yo tomé esa línea y vea cuántas líneas de carga están pasando por ahí. ¿Sí? Entonces, básicamente, si esta distribución de carga de corriente se distribuye de forma homogénea, entonces, perdón, K tiene que ser I partido en el círculo, esto no es radio, ¿cómo se llama esto? El perímetro del círculo, ¿sí? Porque es constante, entonces cuando lo integre es lo mismo, ¿cierto? Es multiplicar la constante por el perímetro, entonces esto va a ser I partido en 2pi R, que es A, y esto va a apuntar en la dirección menos Z para que cuando yo lo integre me dé menos I, ¿sí? Para que me dé ese signo negativo. Entonces esa es la densidad superficial. Sí quiero decir que para calcular esto se ve así. ¿Ok? En los límites que sean ahí necesarios. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si este K es constante, K y apunta en Z, entonces tengo bueno, en realidad SDL no tiene un vectorcito ahí. En verdad no. Déjenme comprobar esto porque al parecer esto es un producto plus. Quiero solo comprobar para no confundirlo después. En una parte solo quiero comprobar que no, no encuentro.
Quiero comprobar que esa sea la forma de calcularlo, porque me parece que eso es un producto cruz. No quiero mentir. ¿Dónde está eso? En esto, ¿no? Acá, sigma. Claro, claro, justamente. Este hecho K cruz. Esto es un poquito extraño porque esto es K cruz N punto DL. Ahí sí. Donde ese N es la normal supongo que el circuito, sí, el DL, es normal el DL. DL apunta en la dirección θ, entonces TN apunta en la dirección Z. K cruz Z me da θ, porque K está en la dirección Z, no. N es R entonces, no es L. Ya, ahí estoy un poco confundido cómo calcular esto aquí en el cilindro en particular, pero podemos revisarlo también la próxima semana como para darle seguridad ahí con eso, con esa normal. No, no estoy del todo seguro. Normal a la superficie donde fluye la corriente. Ah, ya, ok. Esto es la normal a la superficie por la que fluye la corriente. La que fluye K, ¿sí? Y si K está fluyendo por esta superficie, que es el borde del manto del cilindro, entonces N es R ton. K apunta en Z, K, Z por R es menos Z. Entonces esta cosa de acá me bota, de hecho, vamos a ponerlo así. Decimos que K apunta en Z, cruz R, punto, este DL que apunta en θ, ¿cierto? Que lo estoy recorriendo este anillito así, entonces es R de θ, y donde R en verdad es A, estoy en el borde del cilindro, A de θ en la dirección θ tongo, y esto va de 0 a 2 pi, y por ende esta cosa de acá es, la K es una constante, entonces la voy a sacar para afuera, Z plus R es θ, y θ punto es menos θ, y θ punto θ es 1, voy a sacar la otra constante que es A, y me queda acá 2 pi, ¿sí? Porque nada más depende de θ, y eso es cuánto tiene que valer esa cosa allá, y por ende K es igual a menos y superficial, que era lo que habíamos calculado antes, dividido en 2 pi A. Y eso es exactamente entonces, lo voy a devolver ahí su vectorcito. Eso es pi j0 al cuadrado medios, partido en 4 pi A. Y entonces esto es menos j0 A partido en 4. ¿Está bien? Y esto en z, en dirección 0. Teníamos algo distinto delante, ¿no? me confundí ahí que no nos diera exactamente lo mismo. Puedo haber puesto algo mal delante. Ya, en fin. Ahí está. Y ahí lo dedujimos de forma completa y les digo al tiro si es lo correcto. Tengo la respuesta y es la respuesta correcta. Eso que está ahí. Ya, pues. Eso sería. ¿Alguien tiene alguna duda? Sobre todo acá. Sobre todo acá que puede haber sido un poco confuso. Aquí comenten esto. Ahí está, perfecto. Ya, eso. Entonces, ¿está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? ¿Nada que acotar, que preguntar sobre el problema?
Ya pues, entonces si está todo perfecto, nos estaríamos viendo la próxima semana. Si tienen alguna duda, algo que necesiten resolver, ustedes saben, pueden mandarme mail, pueden preguntarme. Ahí yo intento responder lo antes posible, ¿sí? Que me sea posible dentro de todas las cosas que hay que hacer. ¿Ok? Eso, que les vaya súper bien. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.